Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este programa de asesoría legal en acción, emitido por Universal TV Digital. Me complace acompañarlos en esta tarde. Mi nombre es Alita Quintero y estaré conduciendo el programa con una de las invitadas más prestigiosas y destacadas de América Latina, la doctora Isabel Reca Barren. Ella es experta abogada en Derecho Internacional. Ha tenido una gran trayectoria en el Parlamento Europeo, en la construcción de políticas de Europa y de América Latina, también pasando por los temas de mujer y la consolidación de diferentes estrategias del derecho internacional y la globalización de los conceptos de los países que nos acompañan en esta transmisión tan especial. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta emisión de su programa Asesoría Legal en Acción. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Isabel. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida. A ti, Alita, muchas gracias por la invitación. Te felicito por la conducción del programa, que estoy segura que va a tener mucho éxito, sobre todo por tu capacidad de llevar adelante una entrevista, que no siempre es algo automático, aunque muchos creen que sea algo automático. Aquí estoy. Bueno, acá estamos construyendo conceptos y construyendo también pensamiento, porque hay una frase que es su lema y es: el conocimiento genera desarrollo. Las personas con conocimiento constituyen el mejor recurso de una nación. Pero acá vamos a traspasar las fronteras y hacerlo no de una nación, sino de las naciones. De un Doctora continente. del continente. Doctora Isabel, muy buenas tardes. Qué gusto compartir con usted. Iniciemos por hablar un poco de su trayectoria profesional. Ser abogada internacionalista en América Latina es un gran desafío, también justamente por ese sesgo que tenemos las mujeres sobre unas perspectivas a las que nos hemos tenido que enfrentar para buscar la igualdad en la oportunidad de los trabajos y de las oportunidades académicas. ¿Cómo ha sido este desarrollo académico y profesional para una mujer que es vanguardista? Bueno, yo creo que comienza con la familia. Comienza con la educación familiar, comienza con la relación con tu padre, en el caso que tú eres mujer. Es muy importante la relación con el papá. Y sobre todo porque el padre es lo público y te permite a las mujeres que tenemos una buena relación o que hemos tenido una buena relación con nuestros padres, con nuestro padre en particular, adquirir esa seguridad que no te va a ser fácil de arrebatar y vas a tener claramente la figura de tu centralidad, de tu intelectualidad, porque el diálogo de la hija con el padre es muy importante. Ese diálogo es insustituible, es edificador y yo considero, lo he podido comprobar en muchas amigas que tengo, cuál es la relación con su padre, la relación con su padre, las conversaciones con su padre. Eso te da realmente la fuerza para poderte posicionar, digamos, en la sociedad, ¿no? Eso no significa triunfo, significa tu realización personal, tu realización intelectual. Bueno, pero estamos hablando de casi una mirada transgeneracional Sí. desde un tema cuántico y una canalización de la energía de estos grupos familiares y nuestro sistema, el sistema realmente que es este grupo familiar en el cual estamos constituidos y cómo esa transgeneracional impacta no solamente en nuestra vida íntima, personal, sino también en la profesional, como nos lo está narrando, doctor Isabel. Así es, por eso es que tú ves tantas chiquitas abandonadas por el papá, familias donde el padre se va, y las niñas se quedan con la mamá temerosas, si tienen un hermano lo tienen que servir, y bueno, vienen esas disfunciones y vienen esas familias disfuncionales que lamentablemente si te tocó la mala suerte de hacer parte de una de ellas, puede ser que alguno considere que, no, que tú estás hecha para otro tipo de trabajos, no precisamente para el trabajo intelectual.
Entonces son muchas capacidades perdidas, desperdiciadas, muchas chicas que en la busca de ese cariño salen en cinta y la cadena se empeora en vez de mejorar. O sea, de que hay muchas situaciones que yo creo que sería el caso de prevenirlas en nuestras sociedades latinoamericanas, donde predomina precisamente el abandono paterno y donde las niñas se sienten prácticamente abandonadas y luego salen en situaciones que les retrasan o muchas veces le impiden por siempre su actividad profesional. O sea, eso es importante y eso se repite en toda América Latina. Doctora Isabel, ya conociendo la buena relación que usted tuvo en su entorno familiar y con su padre, cuéntenos la inspiración, ¿de dónde viene? ¿De parte de su padre o de su madre para dedicarse al ejercicio del derecho y más que todo como una abogada internacionalista? Bueno, acá yo te debo de decir de que de parte de ninguno de los dos, porque mi papá quería que yo fuera economista como él. Y yo en realidad hubiera querido ser artista, ¿no? Me gustaba mucho el tema del arte, la pintura, dar forma, crear cosas. Pero luego descubrí el derecho como como el lugar donde tú podías hacer justicia, donde tú podías encontrar el justo equilibrio en las sociedades, donde tú podías encontrar el respeto, porque el respeto, por mucho que se hable de la naturaleza humana, en realidad, la naturaleza humana no basta, se necesitan las reglas escritas y esas reglas escritas son las que determinan precisamente que tú puedes hacer valer tu derecho y hacer valer tu derecho es precisamente el derecho. La jurisprudencia, los códigos, las normativas, los congresos, los poderes del Estado. Es toda una maquinaria que tienes que conocerla, que tienes que dominarla y te das cuenta que es mucho más grande que tú y que puedes tú también ser tan grande como son las normas. Es así como me embarqué en el estudio del derecho y bueno, yo soy sanmarquina, una universidad bastante con gran competencia. Tomé en consideración que al menos en mi época los chicos de los primeros puestos de todas las provincias peruanas entran sin dar examen, pero estamos hablando de los primeros puestos. O sea que chicos con mucha buena preparación y casi la mayoría en provincia le gusta la carrera del derecho porque precisamente también buscan hacer justicia, de alguna manera conocer las normas para poderse defender y defender muchas veces a sus comunidades, a sus pueblos. Yo, una chica de Lima, colegio de monjas, definitivamente me encontré en un ambiente totalmente diferente y me di cuenta que yo no conocía nada de mi país. Y fue realmente una gran oportunidad de tener compañeros que venían de situaciones bastante oprimidas, bastante diferentes. Y bueno, uno comprende que realmente el Perú es muy amplio, muy lleno de dificultades. No se puede hablar de injusticias porque puede ser que hayan desventajas, pero las injusticias tenemos que estar participando para que sean injusticias. Y para ello el conocimiento determina que las injusticias se evaporen. Es así como tuve mi estudio en San Marcos y mi tesis fue precisamente de Derecho Internacional Privado. ¿Y por qué fue derecho internacional privado? Porque yo en esa época la comunidad andina se acababa, prácticamente tenía algunos años, y yo quería encontrar que hubiera algo más que una comunidad andina que aún no se entendía qué cosa es lo que quería. Entonces yo trabajé mucho el estatuto personal. El estatuto personal en el sentido de darme cuenta, un joven colombiano, ¿cuándo es mayor de edad? ¿Cuándo puede suscribir un contrato? ¿Cuándo puede ir a votar? ¿Cuándo puede un joven chileno, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano? Y es así donde me di cuenta, un venezolano, porque en esa época Venezuela hacía parte de la comunidad andina, y me di cuenta pues que teníamos estatutos personales muy diferentes y que los estatutos personales a su vez determinaban también diferentes derechos. Y eso fue interesante porque fue el primer trabajo que hice comparativo para darme cuenta que no obstante se hablaba de una comunidad andina donde no todos éramos iguales, sino todos partíamos de de un mismo nivel de mayoría de edad.
de un mismo asunción de derechos, porque un Por joven de pasos, güey. 18 años no era lo mismo que un joven de 21 años. Entonces, incluso para casarse, incluso para adquirir propiedades, incluso, repito, para votar. Entonces, para ser senadores, para ser diputados, para candidarse en una elección. O sea, cambiaba mucho el panorama entre todos los 5 países fundadores de la comunidad andina. Luego tuve la oportunidad de viajar a Europa y me entusiasmé bastante con el estudio, con el trabajo que había. Eh, Son mucho mayores que nosotros, son más viejos que nosotros, las guerras avejentan mucho, las guerras maduran a las personas, son como si tú tuvieras en tu casa, pues una familia de 20 personas comienzan a morir por diferentes circunstancias y las muertes y las dificultades, la falta de comida, la falta de tantas cosas, las traiciones, hacen que las personas maduren más rápidamente que quienes nos encontramos en un país pacífico, en un país tranquilo, un país generoso, una naturaleza generosa. En fin, todo eso hace que Europa obviamente acelere más su desarrollo y su necesidad imperativa de darse cuenta de que tienen que esforzarse el doble, si no el triple, porque no tienen recursos naturales como nosotros, por ejemplo, los tenemos. Tienen que todo basarlo en sus conocimientos y el basar el desarrollo en el conocimiento es algo magnífico. Porque eso es algo que nadie te lo quita, ¿no? No lo estás pidiendo a nadie, es algo que es la elaboración del pensamiento, es la elaboración de las ideas. Y eso es muy bueno porque las ideas circulan y toda la colectividad se apropia de estas ideas. Nosotros lamentablemente en América Latina todavía estamos en una posición de sufrimiento, pero la gente no reacciona mucho, no toma el problema en sus manos, no hay propuestas, no hay organizaciones de ciudadanos bajo la forma de la sociedad civil activa, organizada, que proteste, que presente alternativas, que presente denuncias. Hay muy poco de todo eso. Todo eso ya se da desde hace muchos años en Europa porque precisamente la vida los ha hecho más maduros, menos ilusionados en la bondad y que las cosas vayan a caer del cielo. Nada cae del cielo, todo se construye, todo se elabora, todo se trabaja, todo se inventa. Y eso es lo que me fascinó muchísimo. O sea, yo estaba yendo prácticamente a una sociedad de 100 años más de la que yo vivía acá en Lima, que todavía se vivía verdaderamente en un ambiente tranquilo. Se había hablado algo de terrorismo, pero en realidad era maldad entre ciudadanos peruanos entre sí que estaban buscando eliminar una facción a otra, ¿no? Pero eran todavía maldades. Pero las guerras mundiales pues son destrozos totales. Acá lo que se destrozaba eran las torres de alta electricidad, ¿no? Allá se ha destruido patrimonio, se ha generado realmente una debacle. Y esa debacle los hizo resurgir, y en ese resurgimiento viene esa época de creatividad en toda Europa, deseos de vivir, deseos de querer, y se desarrolla todo, se desarrolla desde el cinema hasta las producciones, la educación. Los muchachos tienen que estar preparados para enfrentar retos de conocimiento y el conocimiento está basado en el pasado, no cortan y dicen desde ahora para adelante, no, hay todo un pasado griego, latino, etcétera. Entonces me gustó mucho, me fascinó esa sociedad. eh, Me gustó mucho ver que las personas tenían un individualismo colectivo, la capacidad de poder transformarse y quise estudiar ahí. Al final, no quiero entrar en mi vida personal, pero al final acabé estudiando en Europa. Hice primero una especialización en Derecho y Economía de la Unión Europea, porque traté de entender cómo es que se regulaba
la vida de los europeos. La vida de los europeos era nacional, pero también era supranacional. Y esa supranacionalidad era lo que para nosotros era la comunidad andina, porque precisamente la comunidad andina nace bajo la influencia de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea siempre ha dicho, un país solo no podrá defenderse con lo que va a venir en el futuro. Tienen que ser grupos de países que se unan bajo ciertos principios y precisamente así se da inicio a la Comunidad Europea, así se da inicio al Pacto Andino, pero solo que el Pacto Andino admite un nuevo modelo, en realidad no lo siente. Hasta ahora no lo siente, no se encuentra cuál es la ventaja entre uno y otro. Lo encontrará uno que otro empresario, lo encontrará uno, pero en realidad no ha calado en la sociedad. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo poder hacer para que cale en la sociedad? Pues proyectos regionales. Tiene que haber una modalidad que una a todos los países en base a la construcción, como lo ha hecho Europa. Es así donde yo estudio este proceso por 2 años. Me gustó muchísimo poder entender y volverme especialista en el proceso comunitario, pero la verdad es que no me bastaba porque yo veía que a pesar de ser yo latinoamericana, no estaba colocada como yo estaba colocada acá. Entonces consideré que lo que me faltaba era estudiar más y solicité participar en el doctorado en Derecho Internacional de la Economía. En realidad luego descubro que aunque estudiara lo que estudiara, la relación en Europa ya venía desde muy lejos, precisamente de San Agustín, uno de los padres de la Iglesia Católica, que consideraba que las mujeres solo servíamos para reproducir la especie y no éramos adecuadas ni para dirigir un patrimonio ni para poder racionalizar las cosas. Es verdad que muchas mujeres cuando no estudian, no usan el cerebro, solamente son pura pasión, puro corazón, pura emotividad. Y eso, sin duda, es interesante, pero no se razona. Y no razonando, vivimos de impulsos, vivimos de angustias, vivimos de temores, sobre todo los grandes temores. Y eso hace que se haya subestimado la figura de la mujer. Pero en cambio la mujer siempre llega a ser buena porque la mujer es madre. Entonces todo eso me hizo entender un poco los problemas que han habido en Europa para que las mujeres adquieran un cierto protagonismo y que la sociedad sea construida en base a una imagen femenina y que sea sobre todo construida bajo una imagen masculina. Y el masculino obviamente goza a la grande de esta situación porque dirige. Dirige, tiene mejores ideas, no se le discute, entra a trabajar el patriarcado. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda hablar de una sociedad para una colectividad mixta cuando solamente prevalece la mentalidad masculina? Entonces, bueno, yo después de haber estudiado, trabajado, mis preguntas estaban acumulándose y por otro lado, a nivel de Unión Europea, en el año 2006 nace la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina. Esa Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina es muy interesante. Eso ha sido un gran impulso que dieron los españoles, en particular el diputado Salafranca, porque consideró de que era necesario tener un espacio de discusión. Pero quiero decir que antes de la Asamblea Parlamentaria hubieron conferencias interparlamentarias, que precisamente fueron las que dieron lugar a a la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina. Estas asambleas interparlamentarias, que estaban conformadas por los países fundadores, más conforme iban ampliándose la Unión Europea, y los diferentes parlamentos latinoamericanos. Eso fue muy interesante porque trataron de ver cuáles eran los puntos convergentes entre la mentalidad europea y la mentalidad latinoamericana. En realidad eran momentos muy agradables, yo tuve la fortuna de haber participado en algunas de ellas. Yo no sé cuánto los latinoamericanos entendíamos qué cosa significaba eso, porque muchas veces nos hemos dejado brillar, digamos, o
hemos perdido la visión cuando vemos el tema económico y pensamos que todo sea riqueza. En realidad la riqueza la fomentamos cada uno en base a nuestras capacidades. Eso no se entendía, entonces lo que se entendía, Unión Europea, dinero, viajes, comer bien, vestirse bien, es todo un tema cultural, es la cultura lo que ha dado lugar. Por ejemplo, la cultura, el buen vestir italiano es producto de cultura. El buen comer es resultado de la cultura. Hasta los platos, la cultura gastronómica que Perú ahora tiene y la reconoce, pero Perú no reconocía su gastronomía hasta, hasta que un hijo de un diplomático tuviera la desvergüenza de decir, esto es riquísimo y yo te lo vendo. ¿Y quién iba a vender un oyuquito? ¿Quién iba a vender un caucao? Hasta los nombres daban risa. Entonces, ahí vemos que hay una cultura. Y esa cultura sale a flote. La misma cultura del design, la misma cultura de la moda, la misma cultura de hacer un auto, la misma cultura de mejorar las casas, mejorar los productos. Y bueno, o sea que las conferencias interparlamentarias crearon la base de lo que luego fue la Asamblea Parlamentaria de Unión Europea de América Latina. Pero la cosa extraña es que cuando las conferencias interparlamentarias funcionaban ecuamente, mitad mujeres, mitad hombres. Se trabajaba para unir América Latina y la Unión Europea. Extrañamente, cuando surge la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina, Europa sigue manteniendo una presencia masculina y femenina equivalente. En el caso de América Latina, las mujeres desaparecen y solamente llegan hombres. Entonces es ahí donde a mí me surge una pregunta: ¿dónde están las mujeres? Entonces, cuando yo pregunto dónde están las mujeres, dónde están las mujeres, y en la conferencia interparlamentaria habían tantas mujeres, ¿por qué no están las mujeres ahora? Y es ahí donde prácticamente con mucho cariño la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que estaba conformada por amigos, porque ya al final uno se acaba siendo amigo y en esa época era todo menos jerárquico, nos acompañábamos prácticamente en esa aventura de las conferencias interparlamentarias que luego pasaban a ser la Asamblea Parlamentaria Unión Europea América Latina, que luego América Latina iba a ser igual a la Unión Europea. Había tanta ilusión de por medio. Entonces, cuando yo comienzo a preguntar, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Me hacen un reto y me dicen, mira Isabel, haz una propuesta formal, la vas a presentar en el Parlamento, a la Asamblea Parlamentaria, y si es que ellos la aprueban, ok, pero te advierto que si no la aprueban, tú no vuelves más a hablar de mujeres en esta sede. Bueno, yo preparé mi trabajo acerca de los puntos convergentes y llegué a una conclusión. De tanto que las europeas y las latinoamericanas no navegábamos en aguas muy limpias. Navegábamos en aguas tormentosas donde cuando querían tú estabas presente y cuando querían tú desaparecías. Por lo tanto, las parlamentarias europeas, cuando servían, estaban ahí. Las latinoamericanas venían una sola vez como favor a las reuniones, ya sean en Panamá, sean en Europa, donde sean, y después los viajes se los hacían los señores. Entonces, yo presenté ese trabajo, haciendo ver que las europeas y las latinoamericanas nos necesitábamos y que solamente uniendo la visión femenina occidental podíamos incidir, no estoy diciendo cambiar, incidir en lo que puede llegar a ser una sociedad que tenga la visión femenina y la visión masculina. Obviamente cautivó esta perspectiva porque yo no estaba yéndome contra los hombres, estaba más bien diciendo, hagamos las cosas juntos, ¿no? Escúchennos, también tenemos una opinión. Y es así como nace el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer en el año 2009 y precisamente 10 años después yo lo dejo. ¿Qué pasa en esos 10 años? En esos 10 años, primera cosa, se admiran, porque es la primera vez que en una asamblea parlamentaria hay un espacio dirigido a conversar sobre el tema de las mujeres. Pero así como también
avanzamos, incluso la señora Catherine Ashton ve que ha sido la segunda presidenta, la segunda encargada de las relaciones exteriores de la Unión Europea, se entusiasma por nuestro espacio creado. Dicho sea de paso, me nombran coordinadora y yo me quedo 10 años coordinando ese foro en el Parlamento Europeo. Comenzamos a ver que em, la participación femenina era bien vista en dos aspectos. Hablemos de economía, hablemos de política, pero no hablemos de violencia de género. Entonces, ahí vimos que había un pecado compartido por muchísimos hombres que no querían que este tema se tocase, porque ese tema era precisamente o la válvula de escape en muchas relaciones, o era la razón por la cual la mujer estaba siempre sometida, porque tú puedes pegarle a una persona una vez, le pagas dos veces, la tercera vez ya no habla. Entonces, esa violencia, cómo poderla tocar, hemos tenido que esperar años para que esa violencia se tocase. Pero a su vez, si por un lado tuvimos esta situación, se hable de todo menos de violencia. La señora Catherine Ashton nos apoya y dice hay que crear un espacio de discusión Europa, América Latina de mujeres, que las mujeres se unan y que discutan el tema del trabajo, el tema de lo que las aflige, cómo poder mejorar por base a legislaciones. En realidad tuvimos acá el problema de que muchos se querían adueñar del producto. Yo siendo representante de la sociedad civil, no siendo política, no tenía la suficiente fuerza para imponerme. Además, debo de decir que no es fácil entender los juegos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, también notamos que en esa época ya estaba surgiendo Evo Morales con mucha fuerza. Estaba surgiendo el de Ecuador, Correa. Estaba surgiendo Chávez. Estaba surgiendo Ortega, Nicaragua. Y entonces ellos comienzan a ver que ese es un espacio interesante y comienzan a mandar a sus políticas que no tienen idea de nada y las mandan para que llenen espacios y para que reclamen que ese espacio tiene que ser de la izquierda. Algo que nació equilibrado, ecuánime, con el deseo de prosperar, de generar desarrollo, se vuelve peligroso. Se vuelve peligroso porque comienza a ser un espacio donde comienza a transmitirse las ideas de estas personas, de los Correa, de los Chávez, de los... O sea, algo así como que viene la ideologización, o sea, se ideologiza unos conceptos de desarrollo del pensamiento y de intelectuales, empiezan a tener como un título, un nombre. Alguien se empieza a adueñar de esas corrientes de pensamiento. se adueñan primero los espacios, quitando la, el pensamiento genuino que tenía el foro, que era generar la unión entre las mujeres a nivel occidental. Que entre las mujeres se discutiera de estos temas, se hablara de estos temas y tratemos juntas de ayudarnos mutuamente, sabiendo que ninguna está en posición superior a la otra, primera cosa. Esto es aprovechado por estas mujercitas que no podían viajar porque si no tenían una razón, ¿para qué vas a viajar? Entonces, ocupan estos espacios y comienzan cada una de ellas a hacer proselitismo de sus realidades, porque nuestro querido presidente Correa, porque nuestro querido presidente tal, porque nuestro presidente Ortega, entonces comienzan a hacer Política. proselitismo política en un ámbito donde se tenía que hablar de mujeres, estábamos hablando de hombres, de lo bueno que eran estos hombres. Obviamente había una presidenta europea y una presidenta latinoamericana. La primera presidenta era una señora portuguesa, Edith Estrela. Inmediatamente se propuso una hondureña. La hondureña entró y obviamente ella ya quería entrar porque todas quieren figurar en el ambiente de este grupo de Sao Paulo, ¿no? Estamos hablando de Lula, estamos hablando... Era una época pues que creció desproporcionadamente la izquierda, ¿no?
Y ellas, todas ellas, están buscando un lugar bajo el sol. Y la verdad que el lugar bajo el sol, ninguna lo tuvo, pero destruyeron el foro de la mujer. Lo destruyeron en el sentido de que lo desarticularon. Yo definitivamente tenía poco para discutir con una diputada que no tenía voluntad de que la cosa continuase. Y las peores fueron las centroamericanas. Yo tengo que decir eso, que fue lamentable lo que mi profesor en universidad decía, las republiquetas, pues esas republiquetas son terribles porque cada uno de ellos tiene un voto en las Naciones Unidas y cada uno de ellos es un país. Sin embargo, ese pequeño grupo de gente puede alterar enormemente el camino de las cosas, o sea, dejarlas entrar es un riesgo enorme. Y así fue. Crearon gran escompilio, gran problema. Yo decidí en el 2019 retirarme y dije porque ya no se puede hacer mucho. Pero luego me di cuenta que en otros espacios las cosas todavía estaban peor porque ya no se hablaba simplemente ya de elogiar al líder, sino se hablaba ya del transgender, se hablaba de que eran mejor los homosexuales y que las mujeres, en otras palabras, éramos malas con los homosexuales, que entonces yo discutía con jóvenes, muy jóvenes, sobre todo mexicanas, que yo no sé qué les ha sucedido, que decían que prácticamente no era posible que nosotros seamos tan egoístas en estar preocupándonos de las mujeres cuando había tanto problema con los homosexuales. No, era imposible discutir con ellas, era imposible. Me dieron me dijeron de todo, ya ni me acuerdo, es mejor que no me acuerde, pero dije muy mal, definitivamente pésimo, ni vale la pena desgastarse en energías porque entre todas ellas se Una respetan. pregunta aquí, doctora. ¿En qué momento o por qué razón estas líderes que representan un movimiento para la inclusión de los derechos de la mujer o del feminismo trascienden a un punto en el que se convierten inflexivas e irracionales con la incapacidad de tolerar y escuchar opinión de otras mujeres que están construyendo también escenarios de mujer? Yo no sabría darte una fecha, pero lo que sí te puedo decir es que sobre todo salen de Argentina, salen de todos estos países que aparentemente grandes, salen también de Chile, porque me las he encontrado a todas. Mi dificultad en la asamblea parlamentaria no fueron las europeas estaban felices conmigo, han sido las latinoamericanas, mejor dicho, las centroamericanas. Las latinoamericanas obviamente respetaban porque habían argumentos que ellos tenían que respetar y sobre todo que personalmente había sido la fundadora del foro. Luego yo cedo el foro a la Asamblea Parlamentaria. Si uno en este momento va a ver la Asamblea Parlamentaria Unión Europea América Latina, hay un espacio que se llama Foro de la Mujer. Ojo que este Foro de la Mujer hace 2, 3 años sufrió un ataque que quisieron cambiar el nombre de Foro de la Mujer por Foro de las Diversidades, a lo cual inmediatamente yo lo supe y es acá donde uno ve la pusilanimidad prácticamente de la ignorancia latinoamericana. Yo inmediatamente me comuniqué con las dos presidentas eh, y les dije, miren qué está pasando esto, el foro. A mí muchas veces me dijeron, ¿por qué lo llama Foro de la Mujer? Porque la mujer se llama simplemente mujer. O sea, no hay otro término para definir a una mujer, sino fuera una mujer y a un hombre como es hombre. O sea, lo demás no existe, lo demás son derivados y voluntades personales. No hay dos géneros, hombre y mujer. Ya ahí empezamos a tener dificultades. Y luego estas dos señoras, las dos expresidentas europeas, inmediatamente intervinieron y bloquearon el cambio de nombre. Pero el cambio de nombre lo propusieron las izquierdistas latinoamericanas, que querían que se volviera el foro de las diversidades. Yo no sé si habrían fondos, yo no sé si buscaban fondos, yo no entiendo qué cosa querían, pero fue bastante ardua la lucha. O sea, esto para explicar cómo en estos 10 años yo vi de una situación próspera, llena de ilusiones, con grandes cambios, de repente una crisis enorme. ¿Por qué? Porque el mal se hizo presente para malograr, ya sea todos estos dictadores latinoamericanos, como también todo lo que viene a ser el transgender y todo lo que viene a ser la ideología del género, donde destruyeron hasta incluso el feminismo.
porque ya el feminismo se volvió cualquier cosa y no podría ser. O sea que lo mejor era retirarse, porque quedarse ahí es mejor que ellos hicieran lo que quisieran y a ver hasta dónde llegan. No llegaron a nada. Porque en realidad ni entre ellos mismos saben lo que quieren. Lo que querían era simplemente apropiarse de estructuras, de instancias para poder hacer proselitismo cuando el jefe disponga. O sea que la mujer se puso a disposición de intereses políticos de terceros. O sea, esto para poder decir lo que yo testimonio que ha sido de esa manera. Luego, como fundadora del Foro Latinoamericano de la Mujer, he participado en algunas reuniones de la Fundación EULAC. Y en la Fundación EULAC, ahí es donde pude encontrar a todas las mexicanas, también colombianas, brasileñas, chilenas, gente muy joven, es lo más lamentable. Gente que no sabe lo que significa tener un hijo, gente que no tiene idea de lo que significa familia. Personas que yo pienso que vienen de familias bastante disfuncionales y esa es una cosa muy grave en América Latina. El hecho que nosotros tenemos tantas familias disfuncionales hace que los hombres sean violentos, porque no tienen una imagen paterna. Las mujeres tampoco tienen el diálogo necesario con el padre. Entonces se vuelven mujeres inseguras, madres solteras, situaciones de mujeres maltratadas y luego la cantidad enorme de feminicidios. O sea que vemos que la disfuncionalidad latinoamericana parte de la familia. Y eso es muy abundante en comparación a las familias funcionales y al orden constituido de una sociedad. Doctora Isabel, tal vez por esa inmersión de tanta mujer tan joven, como usted lo menciona, que no tiene conocimiento de tener un hijo, de una familia, de una estabilidad o de un núcleo básico de la sociedad, de ahí podríamos interpretar que viene esta corriente sobre la autonomía corporal de las mujeres, que redunda en una autonomía económica y política para buscar la igualdad, supuestamente. No, la autonomía del cuerpo es en realidad es una reacción ante el patriarcado cuando el hombre determina qué cosa es lo que tiene que hacer la mujer. No tienes que salir, la controla. Entonces ahí viene también el tema del aborto. Es otro gran Es tema, la pero autonomía. que no se origina ahora. El aborto se origina hace muchos años, decenios, y que viene a ser prácticamente un tema de defensa de la decisión de las mujeres, ¿no? Pero luego, conforme van avanzando los abortos, también avanzan los feminicidios. Entonces, yo ahí hago una analogía preocupante porque digo, ¿cómo podemos las mujeres reclamar tanto a los feminicidas cuando somos nosotros las que matamos a una criatura en el vientre? O sea, tenemos realmente dos pesos, dos medidas. O sea, habría que haber mucha educación para que las mujeres asumamos el sentido de la responsabilidad que tenemos que mejorar la sociedad. No digo cambiarla, mejorarla, pero ¿cómo la vamos a mejorar si las mujeres luego, como estas centroamericanas, se pusieron al servicio de sus gobernantes de turno para poder tener un lugar bajo el sol y al final no tuvieron nada y hasta las expulsaron del partido? O sea, el ponerse a disposición de un hombre para que tú puedas pensar tú que te va a premiar dándote un cargo es absurdo porque nadie te va a regalar nada. Tú lo que vas a hacer es ganarte tu espacio personalmente, así como te lo estás ganando tú, como me lo he ganado yo, como se lo ganan todas las mujeres normalmente. Nada regalado viene realmente con los accesorios. Viene un regalo, te posicionan y luego ahí quedas, ¿no? O sea que esa situación yo luego la he podido ver, repito, en la Fundación EULAC. ¿Y qué cosa es la Fundación EULAC? La Fundación EULAC es una estructura creada precisamente por la Unión Europea para poder generar unión, para dar sostén, para dar apoyo a todas las acciones de las asociaciones, y ahí vienen las asociaciones de muchachas jóvenes dirigidas por personas adultas, donde las reúnen y les meten estas ideas del transgénero y cosas varias, y ellas obviamente anotándose entran por todos los lados. Y cuando entran por todos los lados, te discuten el hecho que tú seas mujer y que seas egoísta. Porque tú no debes de ser egoísta, tú tienes que pensar en los homosexuales, tienes que pensar en los transgender. Yo dije, perdóname, la pobreza es mujer
Y yo me preocupo por las mujeres porque no quiero que las mujeres sean pobres. Yo quiero que las mujeres incidan en el pensamiento de la sociedad. Ah, no, tú eres muy egoísta, tú eres patriarcal, tú eres, un poco más me dijeron virreinal. O sea que ya yo era de lo más anticuado que había y definitivamente cuando te comienzan a dar calificativos es mejor también retirarse, dejarlas hasta que se agote. Pero hay que crear fuerzas diferentes, hay que crear sinergias diferentes. ¿Por qué? Porque si las mujeres no nos valoramos nosotras mismas en nuestra fuerza, nosotros somos la columna de una sociedad. Si la sociedad no se sostiene por las mujeres, va a tener siempre el patriarcado. Y lamentablemente el patriarcado no llega a sentir ni a ver lo que una mujer ve y siente. Y ese es nuestro aporte. Nuestro aporte es poder colaborar en mejorar las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una presidenta que es la mano larga de otros. Y esa es una cosa lamentable, porque esa señora no piensa por sí misma. Si esa señora pensara por sí misma, no sería tan egoísta. En cambio, lo es, ¿por qué? Porque precisamente responde a otros intereses, responde a mantenerse en el poder y tiene que alimentar a todo un grupo de gente y pues yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. A ese punto, ¿cuál es la idea genuina de su posicionamiento en el poder? No se sabe. O sea que ese es el tema. Doctora Eh, Isabel, es mm. un gran aporte el que usted ha hecho y una gran contribución para buscar esa unión y ese equilibrio entre las mujeres de Europa y de América Latina, confluyendo en este foro y participando activamente. En nombre de las mujeres de América Latina, me gustaría extender mi sincero reconocimiento y agradecimiento por lo que usted hizo de manera muy consciente, intelectual y académica. Lamentamos pues el desenlace que nos está narrando de los años más recientes en los que esta inversión de la política o de la ideología de izquierda se apropian y se adueñan de estos espacios de participación, que hoy trasciende algo que aún es mucho más complicado y muy grave, y es, por ejemplo, la forma en que competimos las mujeres en diferentes escenarios académicos, intelectuales, incluso de concursos para acceder a puestos públicos, y son privilegiados no las mujeres, sino personas que pertenecen al género masculino, pero que han hecho la conversión o están en un proceso de transformación al sexo femenino. Entonces, nuestra propia competencia ya no es con los hombres enmarcados pues en el género masculino, sino con hombres transgénero con los que nos estamos viendo incluso sometidas o por debajeadas porque las competencias para acceder a cargos públicos privilegia a quien está en estas condiciones de población que se privilegia frente a las mujeres. ¿Qué opina Porque usted de ese aspecto? se presentan como minorías y en realidad adquieren posicionamiento por medio de las agrupaciones, asociaciones. La asociación, en vez de ser benéfica acá, se está volviendo pues una banda de gente que tiene objetivos muy claros, van adelante con sus ideas y yo pienso que lo mejor que se puede hacer en todo esto es espacios como este para poder ayudar a otras mujeres a que no caigamos en ese chiste y más bien, y no debes de competir con un transgender, absolutamente. Absolutamente, tú no tienes nada que hacer con él. O sea, en esto hay que ser muy clara y determinada, porque si no, verdaderamente ya vamos. Hace poco ha habido acá un intento de hacer una obra de teatro donde se discutía si la Virgen María realmente era Virgen María y si verdaderamente Jesús había tenido como madre a la Virgen María. O sea, hay la capacidad, lo más fuerte que hay en el mundo son las mujeres. Es lo más fuerte que hay. Y nadie, por muy homosexual que sea, podrá trasplantarse un aparato reproductor como el que tenemos las mujeres. Y si Dios nos ha dado esa capacidad de transmitir la vida, pues tutelémosla, tutelémosla. En cambio, en muchos lados están buscando cómo aborto, cómo aborto, cómo aborto. O sea que habiendo tantas modalidades para poder evitar el embarazo, sin embargo, estamos en unas circunstancias bastante raras y yo creo que es un poco el decaimiento de valores de las mismas mujeres. O sea que acá habría que trabajar mucho con las mujeres para darnos el valor y
y obviamente trabajar con la familia, porque una familia disfuncional da este tipo de resultados. Porque Doctor, me gustaría, mm, perdón, me gustaría sí, comentarle como lo que ocurre en mi país actualmente. Se han incrementado las leyes para penalizar todo lo que tiene que ver con la violencia animal. Entonces, quien ejecuta un acto de violencia o de crueldad sobre los animales, incluso también actos sexuales con animales, ahora se ha incrementado toda la mirada de la judicialización para estas personas. Pero incluso hasta se ha judicializado la pesca deportiva, porque la pesca deportiva es torturar y quitarle la vida a un ser sintiente. claro. Y todo este reforzamiento de políticas que favorecen a las políticas animalistas Mm, también se contraponen frente a lo que ocurre en mi país, que es cada vez más extender el tiempo en el que es legítimo y legal hacer la práctica del aborto para la mm, mujer. Entonces, mm, todo es contradictorio, cómo se busca una lucha frontal claro. contra quien haga un mal, lesione o afecte a los animales, pero cada vez ampliamos más los términos para poder para que sea legal y legítimo la práctica del aborto. Esto ocurre en mi país, pero también me gustaría conocer su perspectiva desde otros países en América Latina. Pues mira, van un poco por esa línea porque las lobbies, o sea, nuevamente volvemos al tema asociativo, las asociaciones trabajan para que se apruebe esto u otro y van al Congreso y hacen todo ese trabajo y convencen. Y muchas veces el convencimiento no es necesariamente intelectual, son favores, favores suaves, favores grandes, favores pequeños, de tal manera que la persona... el legislador se vuelve un elemento de perturbación del desarrollo de una sociedad. Eso es lo que está pasando. Sí. Bueno, yo no puedo desaprovecharla a usted, una invitada tan importante que tiene tantísimo conocimiento y que de los temas de actualidad. Discúlpeme, vamos a hacer un salto aquí grande, agradeciendo todo lo que nos ha aportado y nos ha compartido a nuestra audiencia de este maravilloso programa, pero hay que hacer un salto aquí a la transformación de los globalistas y los temas de actualidad, especialmente de la guerra y cómo se han hecho esfuerzos por parte del presidente Donald Trump para aproximar la paz, para llegar a esa paz y cómo estas aproximaciones han sido criticadas severamente. Doctora, para usted es esta pregunta y por favor ilústrenos sobre estos momentos contemporáneos que estamos viviendo y cómo podemos afrontar y entender mejor la actualidad global. Bueno, nosotros tenemos que entender que hace poco Trump ha abierto unos registros de USAID donde aparece dónde fueron a parar los fondos de los Estados Unidos a estructuras de ONGs, de asociaciones, etcétera, etcétera, a nivel mundial. Y hemos visto la influencia que ha habido al dar donativos a este grupo de asociaciones para que estas asociaciones puedan transmitir ideas de transgender y tantas cosas varias precisamente los globalistas, ¿no? Tenemos a Soros, ¿no? Es uno de los hombres más ricos que hay, que ahora ha sido suplantado, digamos, o sustituido. Tantas cosas que han habido, hasta incluso de pedofilia, abundante pedofilia, falta de valores cristianos, falta de valores de cualquier tipo. Es decir, eso es lo que ha sido el globalismo. Y estábamos yendo, en realidad, hacia una tercera guerra mundial. Actualmente, con la elección de Trump, porque la cosa ya era irreconocible en la sociedad norteamericana y en las diferentes sociedades, hasta incluso en los planes escolares, intervinieron modificando que tú de niño puedes cambiarte de sexo. Las cosas eran muy realmente aberrantes. La gente, la misma sociedad, ha votado Trump dándole la mayoría en todo sentido. Al darle la mayoría en todo sentido, obviamente Trump tiene la fuerza de poder modificar. Él sí puede cambiar la sociedad, no incidir, cambiarla. Nosotros podemos incidir, él la cambia. Y precisamente dentro de esa idea del cambio,
es que se está dando ahora este choque tan fuerte que obviamente está teniendo repercusiones porque, por un lado, Trump quiere pacificar a Ucrania con Ujú. Rusia. En cambio, Rusia ha sido vista por todos estos años, estos 3 años de guerra, como un monstruo. Le han decomisado dinero, le han insultado, le han dicho de todo. Nadie se ha ido a percatar la historia que estaba atrás entre Rusia y Ucrania. Nadie ha querido saber nada de todo eso. Entonces, sin entrar en a favor o en contra, simplemente quiero decir de que Zelensky es una persona que está muy agradecida al Partido Democrático por la cantidad de dinero que le han dado en estos 3 años. Gracias al dinero que le han dado, él ha podido comprar armamento y gracias a ese armamento es que tienen lucha con Rusia, porque si no, Rusia ya los habría invadido completamente. Ahora, obviamente a la Unión Europea no le interesa que Ucrania sea invadida completamente porque puede llegar a Polonia, puede llegar a otros países ya de la Unión Europea. Hay que parar. Y ese parar está prácticamente Ucrania porque se encuentra geográficamente situado ahí. Pero por otro lado, tenemos que esta guerra tiene que pararse. No puede ser posible que esta guerra continúe al infinito. Y en 3 años nadie quiso hacer un solo gesto a favor de la paz, de buscar la paz. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el encargado de las relaciones externas de la Unión Europea, Borrell, nunca encontró una posibilidad de paz? Nunca encontró una manera de sancionar fuertemente a Maduro. Nunca encontró una manera de sancionar a Ortega. Hemos visto que todos los izquierdistas latinoamericanos prácticamente han vivido en paz durante toda la época de la presidencia, primera vez presidencia von der Leyen, primera presidencia de Josep Borrell. Entonces, nadie buscaba la paz, todo estaba bien. ¿Quién ganaba con todo eso? Porque al final hay que hacer números. ¿Quién ganaba en todo esto? Ganaban los Estados Unidos de Biden. Ahora, Biden dice Trump dice haber dado a Estados Unidos a Zelensky 500.000 millones de dólares. Sin embargo, Zelensky dice, a mí solamente me llegó 150.000 millones de dólares. Entonces ya vemos ahí que si en este momento se hace una paz, va a haber una auditoría. Y ahí el Partido Democrático va a saltar hasta el techo. Entonces Por hay una supuesto. oposición a que se haga la paz, porque las cuentas se van a aclarar. Estamos en este momento. Ahora, para completar el panorama, aquí no hay ningún invitado que no tenga interés. Inglaterra, con actualmente el presidente del Consejo Steinmeier, acaba de firmar el acuerdo con Ucrania por ni más ni menos que por 100 años. 100 años. Es la primera vez que se hace un acuerdo por 100 años. Y también es Normalmente, muy reciente que saliera el presidente directamente de la reunión de Estados Unidos en el avión directamente para Inglaterra a reunirse con el rey Carlos. bueno, todo eso tiene un proceso, no es precisamente inmediato. Yo estoy hablando del acuerdo que firmó Steinmeier con Zelensky en enero, pero es un acuerdo que se ha ido trabajando desde hace 3 años, Inglaterra con Ucrania, porque el gran enemigo de Rusia es Inglaterra, Reino Unido. Reino Unido tiene una cuenta con Rusia fuertísima y Rusia la tiene con Inglaterra. Precisamente Zelensky estaba negociando la rendición con Putin y le estaba dando el Donbass y la Crimea, y de repente llegan Rusia, llega Borrell, llegan todos los globalistas y le dicen, no, nosotros te vamos a apoyar, hay que hacerle la guerra. Obviamente Zelensky, otro tonto que se deja llevar y comienza a justificar su existencia diciendo, yo soy el muro de contención para que Putin no entre en Europa. Él se pone en esa circunstancia
y por 3 años ha llevado adelante la guerra. ¿Cuáles serán los fondos que tiene Zelensky? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la venta de armamentos y la compra de armamentos es la economía más rentable del mundo. Y Zelensky firmó en enero el acuerdo por 100 años que comparte todos los aspectos de una sociedad, desde la educación, la sanidad, las inversiones, la producción, incluso prevé la creación de un área en Ucrania donde les van a enseñar, van a volver prácticamente Ucrania un feroz soldado y van a saber manejar toda la mayor tecnología de armamentos para defenderse contra Rusia. Pero ojo que es un acuerdo de 100 años. En este momento, ¿quién es el que tiene más incidencia en Ucrania? Reino Unido. Trump, dándose cuenta cómo están las cosas, que lo han querido desvalorizar ante las cámaras, diciendo que él estaba utilizando medidas no adecuadas para buscar la paz con Putin, porque eso fue lo que hizo Zelensky. Trump le ha concedido o lo ha nombrado a Steinmeier de Inglaterra el coordinador de la solución entre Ucrania y los países europeos con Rusia. Y él se ha un poco retirado. Obviamente, la Unión Europea no tiene capacidad para defenderse con Rusia, porque no tiene el ejército europeo, porque hay competición entre los 27 países de la Unión Europea, no hay una unidad, no hay. No la hubo durante la Primera Guerra Mundial, no la hubo en la Segunda Guerra Mundial, ahora estamos a vísperas de una Tercera Guerra Mundial, pero tampoco hay unidad. Y esa falta de unidad europea significa desconfianza. ¿En qué sentido significa desconfianza? Si yo quiero armar un ejército europeo, ¿no? Ese ejército europeo tiene que tener un general, uno solo, y tiene que tener un comando. ¿Quién va a ser el general? ¿Alemán? ¿Francés? ¿Italiano? ¿Greco? Ante la dificultad de entender quién va a ser el que va a dirigir, ¿m? No se ponen de acuerdo. Y no se van a poner de acuerdo, porque eso de ceder la dirección de la defensa europea a un francés o a un alemán o a un portugués, no, los demás países no están de acuerdo. Entonces, el ejército europeo es difícil que surja, por lo tanto, Steinmeier ha propuesto crear un frente de defensa para reforzar la posición de Ucrania ante Rusia, ignorando a la OTAN, a la NATO. Ignorándola significa que Estados Unidos es más fácil que se vaya que se quede. Y entonces la mayoría de países europeos considera que Estados Unidos tiene que quedarse. ¿Por qué? Porque Estados Unidos desempeña ese rol supranacional de árbitro, porque precisamente Estados Unidos los salvó de la guerra a todos, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Entonces, eso no se lo va a quitar nadie a Trump. Ese es su derecho, no Trump, Estados Unidos. Y entonces, Unión Europea no puede estar sin Estados Unidos. Entonces ya vemos que Steinmeier, en cambio, prefiere crear una nueva fuerza del ejército junto con Francia. Y esa nueva fuerza, Italia le ha dicho, mis soldados no van. Y otros países también han dicho, mis soldados no van, porque estamos contribuyendo a que se desarme la OTAN. Y la OTAN no se debe desarmar. Luego hay un artículo, que es el artículo 5 de la OTAN, que es muy interesante porque habla, agredes un país de la Unión Europea o agredes a un país miembro de la OTAN, tú estás agrediendo a todos. Y todos se te van a ir encima, ¿ok? Ucrania no hace parte de la OTAN. Se quiere que haga parte de la OTAN. Pero hacer parte de la OTAN es traicionar el acondicionamiento de Putin con los países que han sido ex Unión Soviética, que no deben hacer parte de la OTAN. O sea que ahí tenemos otra dificultad legal. O sea que
Hay una situación que solamente la inteligencia podrá ayudar a que estos hombres, y lamentablemente hombres, lo que nos dice que las mujeres hemos avanzado poquísimo, porque las mujeres no estamos en ningún lado. La que está nuevamente es la von der Leyen, que es la mano larga de alguien, de un grupo, puede ser World Economic Forum, puede ser Biden, puede ser no se sabe quién, porque nadie hace ver quiénes son sus mandantes. Esas son las circunstancias en las cuales actualmente nos encontramos y por lo tanto pienso que tenemos que tomar conciencia, volviendo al inicio, que las familias tienen que ser un poco más organizadas para dar hijos funcionales y esos hijos funcionales puedan crear una América Latina, esperamos, un poco más ecuánime, porque sin mujeres no hay desarrollo. Estamos viendo que los hombres hacen guerra y les encanta la guerra y pueden guerrear al infinito. Es algo que los gasa, los vuelve felices. Nosotros tenemos que ver la manera de influir para evitar que se llegue a esas confrontaciones. Y eso solamente es la inteligencia, eso solamente es la capacidad de pacificación, de resolución de conflictos. Puede resolver conflictos un muchacho o una joven que sale de una familia disfuncional, que tiene ya problemas de relación con sus familiares. Es bien complicado. Entonces, es esto lo que nosotros tenemos que entender en América Latina, que la familia es el núcleo de nuestra riqueza. ¿Mm? Y si los muchachos y las chicas se van quedando en el camino, es como una pirámide. Somos tantos en la base y después poco a poco, pues son pocos los que llegan a la punta. ¿Ah? Son muy pocos. Y esos pocos que llegan a la punta son los que al final puede ser que sean ambiciosos, malfuncionales, personas que no precisamente gozan de buenos sentimientos. Y lo estamos viendo en todos nuestros países. En Colombia lo vemos con Petro, acá en el Perú lo vemos con la Boluarte. Y lo vemos en otros más, o sea, estamos viendo de gente disfuncional que pretende una sociedad disfuncional sin serlo, ¿m? Sin serlo. O sea que a la mayoría de personas equilibradas, ecuánimes, nos choca que haya, por ejemplo, Petro, que haya estado en clínica, no se sabe qué pasó, que su esposa tenga tal tendencia, que él tenga otra, o sea... ¿Eso es lo que ha elegido el pueblo colombiano? ¿O el pueblo colombiano se ha encontrado de repente con una situación de ese tipo y qué cosa va a hacer? ¿Ese es el reflejo de toda la sociedad colombiana? Claro que no. Entonces, esto es lo que hay que tratar de trabajar, de que hay una alternativa importante y esa alternativa es constructiva. El hecho que yo me haya eclipsado porque llegó esta izquierda salvaje al Parlamento Europeo, yo no lo doy por concluido. Es más, ahí está, hay que trabajar para recuperarla, hay que trabajar para mejorarla, hay que difundir las ideas para que las muchachas adquiramos una sola pregunta: ¿por qué no hay protagonistas mujeres en esta guerra? ¿Por qué no hay voces pacifistas de parte de mujeres que tengan una idea brillante y que digan, no, fíjate, Trump, se puede hacer así, se puede hacer así? ¿Por qué? Entonces, quiere decir que estamos en nada. Estamos en nada. Y estar en nada significa estar en nada. No contamos. Entonces, yo creo que eso debe ser uniendo, digamos, todo lo que está pasando y viendo el mapa donde las mujeres no hay, no están. ¿Ah? O sea, tratar de alguna manera que las cosas vayan en interés de cada familia, en interés de cada sociedad, en interés de cada país, en interés de cada región, en interés del mundo. Porque sin principio y valores a ningún lado vamos a llegar. Doctora Isabel, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por permitirnos y por darnos la oportunidad a toda esta maravillosa audiencia de conocer un poco más íntimamente y cerca a una mujer tan talentosa y maravillosa que nos da la oportunidad de pensar en que la influencia de la mujer debe estar presente aquí, ahora, incluso también para buscar mecanismos de pacificación de los conflictos internacionales y por supuesto también de los locales. Y esa construcción de un modelo familiar funcional, organizado,
estructurado, pues es el mensaje de reflexión para nuestra audiencia. Doctora Isabel, qué maravillosa invitada. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a despedirnos muy rápidamente, doctora, porque el tiempo se nos ha agotado. Perfecto, me encantó, te deseo la mejor de las suertes, Alita. Sigue adelante y que tu curiosidad cada vez se acreciente más para hacer más preguntas. Muchas gracias, sí, me dejó muy curiosa y con ganas de más, pero creo que ese es el éxito de tener un magnífico invitado y esta invitada es una invitada muy especial. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Gracias a la audiencia, a todos ustedes que nos ven en este momento y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y nos acompañen a conocer cada vez más una exploración de un mundo nuevo desde la perspectiva del derecho en América Latina. Asesoría legal en acción se despide de este episodio, no sin antes darle las gracias por su amable audiencia. Muchas gracias y feliz día. Ok.